Ahí está grabando la sesión. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la última sesión del curso. Y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo alfabetización científica. Estábamos viendo un poco la pregunta, ¿no es cierto?, de para qué le sirve la ciencia al ciudadano que no se va a dedicar profesionalmente a esta, que es la mayoría de la gente. Y dentro de los conceptos que vimos, vimos la alfabetización científica, la cívica, la práctica y la cultural. Voy a cambiarme de posición en mi hogar porque hay alguien que está trabajando con una sierra, creo. Demos un segundo. Ok, ahora sí. Y como les decía, estábamos viendo la alfabetización científica cívica, la práctica y la cultural. La alfabetización científica cívica tenía que ver con el ciudadano que, como decía Carl Sagan, cuestionaba la autoridad desde el conocimiento científico, ciertamente. También teníamos, bueno, y desde el escepticismo. También teníamos la alfabetización científica práctica, que es el ámbito del conocimiento científico que de aplicarse mejora una calidad de vida, y vimos que en ese conocimiento podríamos considerar temas de salud, temas de nutrición, temas de medio ambiente, temas económicos, dicen algunos también, entre otros. Y también está la alfabetización científica cultural, que es comprender cómo la ciencia ha influenciado la forma en que se han estructurado las sociedades. Y como también decía el mismo Carl Sagan, ¿no es cierto?, la ciencia nos ha dado unos poderes increíbles en casi todos los campos de nuestra sociedad, y eso obviamente que ha influido en cómo nos relacionamos, para bien o para mal. Hay tiempos con muchas oportunidades, pero también con muchos peligros, que hay que tenerlos presentes. Y al respecto, como ustedes también saben, la evaluación final involucra hacer un ejercicio análogo al que nos estaba presentando Raúl la clase pasada, que lo va a terminar ahora, que es analizar un caso, ¿no es cierto? Analizar un caso de alfabetización científica. Y lo que están viendo ahora es la rúbrica que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, que es que ustedes presenten un problema, por ejemplo, en el caso del que está presentando Raúl, tiene que ver con bueno, Raúl lo va a explicar mejor, pero tiene que ver con el tema de la esquizofrenia o algún tipo de, no sé si llamarle enfermedad, y Raúl me va a corregir, ¿no es cierto? Pero hay que presentar un problema, ¿no es cierto? Hay que presentar un problema en donde hay que explicar el objeto de estudio, o sea, en qué consiste el objeto de estudio en la cual se centra el problema, el tema del cerebro, el tema de la contaminación, etcétera. Analizar las posturas, ¿ok?, respecto al tema, o sea, todo tema suficientemente complejo tiene distintas visiones de cómo abordarlo. Entonces, analizar las posturas, pero también, insisto, utilizando los conocimientos que hemos visto en el curso. Por eso esta es una evaluación global, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero global? Que para presentar el problema hay que presentar el objeto de estudio, hay que presentar el conocimiento previo que hay respecto al tema, ¿no es cierto? Utilizar categorías ontológicas como propiedad, objeto, estado, etcétera. O sea, aplicar lo que hemos visto en el curso. A la hora de analizar las posturas hay que analizar los argumentos racionales y la evidencia empírica que sustenta las distintas visiones que hay respecto al tema. Hacer un juicio de valor informado, que ahí viene la alfabetización científica cívica, que es que basado en estudios científicos relacionados con el tema que ustedes hayan buscado, ustedes construyen un juicio de valor. Es decir, ustedes pueden estar a favor o en contra de unas posturas o proponer una propia, pero insisto, basado en una crítica o una defensa de las distintas posturas que ya existen, pero basado en una crítica o una defensa informada, es decir, basado en estudios científicos oficiales respecto al tema.
Y el tercer punto que vamos a evaluar es el formato, obviamente que sea un formato que sea una síntesis clara, con buena edición, sin errores ortográficos o conceptuales graves. Esa es la rúbrica. Y ahí lo que le acabo de escribir son los 4 puntos de la rúbrica y cómo se entendería el máximo de puntaje. De ahí obviamente empiezan a que esas dimensiones se van logrando de forma, con algunos errores menores, con algunos errores sistemáticos, ahí estamos bajando el 2 a 1, o literalmente que no aplican nada de lo visto en el curso y lo que hacen es un trabajo que lo podría haber hecho cualquier persona sin haber pasado por el curso, no aplican ningún conocimiento ontológico, ni epistemológico, ni bases de datos, y se limitan por lo tanto a describir algo sumamente superficial, ¿ya? Esa es la idea de la evaluación que tenemos, la final, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes tienen que buscar un tema. Temas hay muchos, si a ustedes no se les ocurre un tema, me pueden pedir uno a mí, pero por ejemplo, temas como el que nos está presentando Raúl, que tienen que ver con temas contingentes de la salud, hay varios, ¿no es cierto? Podríamos tocar el tema de las enfermedades mentales, su origen, sus causas, sus tratamientos. Hay que transformar esto en una pregunta concreta para que el tema no se transforme en algo demasiado amplio. ¿Ya? Está el tema, no sé, del cambio climático, está el tema de la legalización o no de las drogas, ahí también tiene algo que decir la ciencia al respecto. Está el tema de los miedos que hay respecto a la gente de vacunarse, o el tema de la tecnología 5G, que algunos dicen que va a amenazar nuestra salud, nuestra privacidad, no sé, hay muchos temas dando vuelta por ahí. Lo único que les digo es que el tema que elijan debe tener una connotación científica y por lo tanto deben haber estudios científicos que lo aborden. ¿Okay? Eso es muy importante porque si no los hay, ese tema no es adecuado. Me pasó una vez que en años anteriores un estudiante se planteó la pregunta que ciertamente era controversial, que tenía que ver con si era bueno o malo la edición genética para el tema de engendrar hijos en futuras generaciones. Pero claro, pero es un tema que todavía está en estatus de ciencia ficción, o sea, si bien es cierto, hay técnicas de edición genética que se hayan llevado a la reproducción humana, todavía no. Entonces no hay nada que discutir al respecto científicamente. Entonces ese tema quedó fuera, por mucho que promete ser científico, por ahora es un tema meramente filosófico, ¿ya? No hay ninguna evidencia que analizar al respecto, ¿ya? Eso, dudas, consultas antes de continuar con lo que Raúl nos tiene pendiente. La pregunta es si es en pareja. Sí, no tengo problema que este trabajo sea en pareja. Puede ser de a 2 o de a 1, ¿ya? No de a 3. ¿Ok? De 2, ¿sí? Yo le tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero hacer mi trabajo en base a lo que dijo algún científico, y lo que dijo ese científico tiene un debate por medio también dentro del conocimiento científico, ¿puedo hacer mi trabajo sobre eso? Por ejemplo, no sé, algún comentario que haya dicho Mario Bunge, que haya dicho Karl Popper, que puede tener un trasfondo científico. ¿Eso funcionaría? Siempre que tenga un trasfondo científico en alguna de las 3 áreas de la alfabetización científica. Esto es muy importante porque, por ejemplo, te pongo un caso. Un ensayo que, siendo interesante, quedaría fuera de esta categoría, es discutir qué es una ley científica, por ejemplo. Claro, esa es una pregunta meramente epistemológica, no hay ninguna relación, desde mi opinión, salvo que tú tengas argumentos para decir lo contrario, desde mi punto de vista no hay ninguna relación con la alfabetización científica, ni cívica, ni práctica, ni cultural. ¿Okay? Es un tema exclusivamente epistemológico. ¿Okay? Distinto es si, por ejemplo, si un científico dice, te pongo un caso, que los hay, ¿no es cierto?, que dice que el cambio climático no es el principal causante, no es el dióxido de carbono. Y da su argumento, ¿ya? Que hay científicos que dicen eso, son poquísimos, ¿ya? Pero los hay. Ese tema sí es debatible científicamente porque tiene que ver con, obviamente, la calidad de vida y el medio ambiente, ¿no es cierto? Y tiene que ver con posturas, y hay estudios científicos que analizar y evidencia que comparar. No sé si me explico. Sí, profe, sí se explica. Vale. Entonces es muy importante separar las discusiones éticas y morales que, siendo interesantes, quedarían fuera de esto, ¿no es cierto?, versus las discusiones que son de alfabetización científica, que son temas que tienen un efecto social sobre la calidad de vida de la gente y la toma de decisiones, ¿ya?
Por eso la rúbrica en una parte dice que se refiere al tema de que, que tiene que ver con alguna dimensión de la alfabetización científica. De hecho lo dice, lo voy a proyectar nuevamente para que quede absolutamente claro que esto es muy, muy importante, la pregunta que me acaban de hacer. Dice acá en la parte del problema o pregunta, ¿no es cierto? Dice ahí, el tema tiene relación, aquí fíjense, con algunas de las dimensiones de la alfabetización científica. ¿Ya? Ahí se cortan un poco temas que, repito, siendo interesantes, me interesan muchos otros temas a mí que no tienen que ver con esto, pero para lo que se espera evaluar como objetivo de aprendizaje, quedaría fuera. ¿Ya? Ahora sí, dudas, consultas, comentarios. Por ejemplo, el tema que nos está presentando Raúl tiene claramente una relación de alfabetización científica, ¿ya? Porque obviamente conocer de este tema y de sus tratamientos y los testimonios que está dando Raúl, obviamente que afectan la calidad de vida, como bien decía Raúl, ¿no es cierto? Tanto de quienes viven en esta condición como sus familiares, como su familia, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Entonces, si no hay más preguntas, voy a darle el pase a Raúl para que culmine su presentación y nos va a quedar un poco de tiempo al final si queda algo pendiente. Raúl, por favor. Ok, Waldo. Voy a compartir, aprieto compartir, ¿no es cierto? Sí, yo ya te dejé habilitado para que tú puedas compartir tu presentación. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Voy a continuar con la presentación que quedó a medio de terminar la clase pasada por parte de tiempo. Voy a hacer un breve repaso de las diapositivas que se han visto antes. Y, a ver, ¿por qué no agrandar? No logro agrandar esto. Ahí sí. Ya. Bueno, como ustedes saben, y ahora espero que haya más alumnos que la vez anterior, el tema que estoy presentando denomina enfermedades psíquicas, puntualmente una enfermedad específica, la esquizofrenia. ¿Y por qué he tocado este tema? Porque es un tema muy cercano, porque tal como lo dije la vez pasada, rápidamente, yo soy paciente psiquiátrico del Hospital Salvador hace más de 41 años. Me dio la enfermedad cuando yo era joven, estudiaba en otra universidad, en otra ciudad, se me desarrolló la enfermedad y, bueno, una experiencia durísima, muy, muy fuerte, no se lo doy a nadie, sobreviví a eso y aquí estoy para contarlo. O sea, como persona, ser humano resiliente. Así que vamos a entrar en tema. Bueno, tal como lo dije la vez pasada, la enfermedad psíquica, la esquizofrenia, partí esta presentación postulando 3 preguntas. ¿Es una condición humana? ¿Es una enfermedad de origen biológico? ¿O es una enfermedad de origen cultural? 3 preguntas que están muy en boga actualmente en la sociedad y de las cuales hay muchas posturas. Yo he hecho estas 3 preguntas y un poco mi experiencia de vida con la enfermedad puede que atisbe por lo menos alguna respuesta. Por lo menos si alguien la encuentra, o bien queda con la inquietud. Bueno, tal como lo dije, aquí la vez pasada rápidamente, la gran controversia de todos los tiempos del ser humano, esto es a partir de una presentación que se hizo en el CEA, Centro de Investigaciones Avanzadas y de Extensión de la Universidad, que tiene 2 charlas de tipo culturales y artísticas, etcétera, a la comunidad. Entonces yo me basé al tema y doy los créditos a la profesora doctora Virginia Yomi, que me facilitó el material y alguna información sobre el Dante, que es el gran poeta del Renacimiento italiano, de Italia,
y el astrólogo y astrónomo Dante Cescoli. Ambos tenían una postura clara y opuesta, de un punto de vista filosófico. Pero sin embargo, tiene harta su controversia, sus planteamientos se manifiestan hasta el día de hoy en el ser humano. Dante partía diciendo que el ser humano se forma a través de la educación y que tiene libre albedrío producto de esa formación. Y ese libre albedrío se lo da a Dios. Y Dante Cescoli, que era un astrólogo y astrónomo, decía que no, que era nuestra propia naturaleza la que nos determinaba y contra eso no había nada que hacer. Entonces la pregunta es, ¿el hombre es producto determinado por la educación o por su propia naturaleza? Es decir, lo que decía Dante Cescoli como científico de esa época, es decir, que estamos determinados desde la biología. Y contra eso no hay nada que hacer. En cambio, la otra postura dice que el ser humano se crea y se forma a sí mismo a través de la educación. Bueno, el punto es que Dante Cescoli, por sus ideas del determinismo, digamos entre comillas, biológico, porque en ese entonces no estaba la biología, no se conocía el concepto de la biología como lo conocemos ahora, pero decía por vía naturaleza, y por ir en contra de las ideas del libre albedrío que ponía la Iglesia Católica en ese tiempo, fue ejecutado en la hoguera junto con sus libros en esta plaza de Florencia, denominada la Santa Cruz. Y esta iglesia que está al fondo es donde fue sentenciado Dasco Cescoli, y también posteriormente, muchos años después, Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera también, y 80 años después fue sentenciado y sometido a prisión perpetua en su domicilio Galileo Galilei. Ahora, personajes importantes en la actualidad de nuestra época contemporánea, grandes personas y científicos y matemáticos, artistas, escritores, etc. Yo me he referido a dos de ellos. Y a ellos el matemático estadounidense John Nash, que cuando se doctoró, terminó su doctorado y hizo a posterior, cuando estaba muy avanzada en edad, significó el premio Nobel de Economía. El punto es que cuando estaba en su doctorado se le desarrolló la enfermedad y terminó su tesis y después formó su familia con la física Alicia Lardé, su esposa, tuvieron un hijo que también tiene la enfermedad, matemático. Y bueno, fue un ejemplo de resiliencia. Hay una película muy impresionante, muy bonita, que se llama Una mente brillante, donde participó Russell Crowe, el artista que ganó el premio Oscar. Hace muy bien el papel de John Nash cuando estaba en crisis, o sea, como no estaba en calidad de paciente hospitalizado. Su historia es bien dramática, pero también muestra una capacidad de resiliencia increíble. El punto es que, tal como lo dije la vez pasada, y lo digo para los que no lo estuvieron, esta bonita historia, esta hermosa historia terminó con un triste final, porque en el momento que venían de regreso del premio Nobel, llegaron a Nueva York, y en su automóvil chocaron y fallecieron los dos en el accidente. Un final triste. Bueno, otro gran personaje de la historia de la pintura que he escogido, que también tenía trastornos psíquicos, era Vincent van Gogh. Él pudo realizar sus grandes obras de pintura artística gracias al apoyo de su hermano, Theo, que era comerciante, y sus cuadros en ese momento no fueron valorados como lo son ahora. Sus cuadros, fácilmente uno de ellos fue subastado como en $40 millones. Y lamentablemente terminó suicidándose porque la ciencia no estaba
con el conocimiento avanzado como para haberlo podido ayudar a superar su enfermedad. Ahora, ¿qué establece la investigación científica en torno al tema? La esquizofrenia curseta es una enfermedad que muchas veces invalidante, que afecta la parte emocional, social y afectiva del ser humano, que lo complica y tal como lo digo, lo puede ver prácticamente invalidante y no ser capaz y tiene que ser asistido, no ser capaz de autovalerse y con mucho sufrimiento y mucho dolor. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que el 2% de la población mundial, unos 23 millones de personas, tienen la enfermedad en el mundo. Hay varios factores que afectan el desarrollo de la enfermedad, entre ellos la condición genética, o sea, tener una predisposición genética, y lo segundo, los factores ambientales durísimos, muy fuertes, que conllevan a la persona con la predisposición genética a que desarrolle la enfermedad, porque si los factores ambientales son posibles de sobrellevar y no son tan duros, la persona puede pasar toda la vida sin desarrollar la enfermedad y vivir una vida como todo el mundo. Un estudio indica que en un estudio de 73 madres que tenían la enfermedad, un gran porcentaje de ellos desarrolló psicosis afectiva y alteraciones del cerebro. Como lo vamos a ver acá, el 7% de psicosis afectiva a los 26 años y 18% de la descendencia desarrolló la enfermedad. O sea, esta enfermedad es hereditaria, pero puede que en los grupos familiares no aparezca o aparezca en futuras generaciones. La familia, tal como también lo dijimos la vez pasada, esto traerá trastornos del núcleo familiar, del sistema familiar, porque no hay suficiente ayuda de parte del servicio público, hospitalario, muchas veces, no es suficiente porque no se brinda todos los recursos para que la atención de pacientes sea expedita. También el hecho, la discriminación, los estereotipos de estigmatización de las ideas que se hacen en la comunidad muchas veces de las personas que tienen esta enfermedad, que lo ven como una persona peligrosa, como que que es capaz de cometer asesinatos, crímenes, y eso no es así porque casi más del 90% de los crímenes que se hacen, que hay comúnmente en la sociedad, son hechos por personas comunes y corrientes, normales, entre comillas normales. Solamente un muy pequeño porcentaje podría ser atribuible a personas que tienen esta enfermedad. Eso no es cierto, ¿no? La persona que cuando está con la enfermedad es una persona que está vulnerable, con mucho miedo, con mucho terror, y no tiene la capacidad de poder estructurar un plan para poder hacer un crimen. No lo puede hacer. Y por lo tanto eso es una discriminación, una estigmatización que se hace de ellos. Entonces se dice, esquizofrénico cometió un tal crimen. Así salen los titulares, pero no dicen, por ejemplo, un diabético hizo tal crimen. No lo dicen. Sino que es digamos, la idea de apuntar a que hace las personas con enfermedades psíquicas son responsables de los problemas, de la situación. Eso por un lado. Y también lo otro, que también provoca sensación de pérdida en la familia, depresión, ansiedad y vergüenza, de tener un miembro de la familia con esta enfermedad o esta discapacidad psíquica. Entonces, porque por todos los problemas que he estado relatando, sí es complejo. A veces las familias no tienen las suficientes herramientas psicológicas, emocionales, ni de contención, ni
ni económica para poder ayudar al paciente, al miembro de la familia que está con esta enfermedad, y a veces el Estado tampoco, a través del servicio público, es suficiente como para ayudarlo. Muchas veces están abandonados a su suerte, sí, la verdad, muchas veces, no siempre, pero yo conozco muchos casos. Porque, entre paréntesis, yo fui 20 años activista por los derechos humanos de las personas con situación de discapacidad psíquica en el Hospital Salvador. Tuve un gran trabajo, de mucha entrega, y ayudé a muchas personas. Bueno, desde el punto de vista genético de la enfermedad, tal como dijimos la vez pasada, hay una causal genética la cual no se puede cambiar. Pero hay una rama de hace pocas décadas que está en estudio de la biología, que es la epigenética, que es la iteración de paquetes de genes que interactúan entre sí y son capaces de producir el fenotipo, o sea, las características de la persona. Y las características de la persona que pueden provocar la enfermedad o la pueden apagar. O sea, es decir, que estos paquetes de genes se enciendan o se apagan. ¿De acuerdo? Si los factores ambientales son muy duros, estos paquetes se encienden o bien se apagan. Y esto son procesos reversibles que pueden hacer que la enfermedad retroceda y aparezcan los factores que le permitan llevar una vida como todo el mundo. ¿Ah? Se cree que o sea, se postula que las mutaciones epigenéticas son las que causan la recuperación y la rehabilitación del cerebro y de la funcionalidad de la persona para poder volver a tener, entre comillas, una normalidad de la vida. Bueno, todos estos estudios están con su investigadora aquí justificados. También, rápidamente voy a decir, ya lo dije la vez pasada, este paper del año 2019 que habla que las causas de la aparición de la enfermedad en los seres humanos, en la especie humana, es debido a factores evolutivos del cerebro. O sea, el cerebro se complejizó, formó una gran cantidad de redes neuronales, de conexiones entre las neuronas, muy complejas, muy ricas, que nos dio las capacidades superiores que nos permiten, que nos caractericen como seres humanos. Y esto se comparó con otros primos que tenemos como especie, que son los chimpancés y los macacos, y se estudió su cerebro a través de imágenes de resonancia magnética, o sea, a través de neuroimágenes. Se hizo un estudio muy detallado, muy complejo, difícil, y se llegó a la conclusión de que el hecho de haber desarrollado un cerebro evolutivo superior lo hizo a la vez vulnerable. Y estas disfuncionalidades, de desconexiones que produce, como postula el paper, que produce la enfermedad, solamente se da exclusivamente en los seres humanos y no se da en las otras especies. Es exclusivo del desarrollo evolutivo superior del cerebro del Homo sapiens. Bueno, aquí rápidamente muestran la red neuronal del cerebro, donde el color verde tiene que ver, es común a la especie chimpancé y seres humanos, con las correspondientes conexiones. Lo naranja también es común para los dos en cuanto a conexiones, pero ya en el ser humano se ve que es superior, y lo rojo es lo exclusivamente humano. Aquí, como se pueden ver, las zonas rojas del hemisferio derecho e izquierdo muestran zonas exclusivamente desarrolladas en el ser humano, que son las responsables de nuestras capacidades superiores de intelecto, inteligencia, etcétera, y otras cualidades, capacidades, y que a la vez también hacen que el cerebro sea vulnerable. Ahora, con respecto a cómo poder
manejar la enfermedad, cómo la ciencia ha ayudado a la enfermedad, tiene que ver con que se han desarrollado fármacos. Fármacos que tienen una actividad que lo voy a explicar a continuación, que es base a según postura cómo funciona el medicamento, en forma antagonista o agonista. Eso lo vamos a ver a continuación, pero estos fármacos son antagonistas en el sentido de que en los receptores de las neuronas, entre la neurona vecina una con otra, pasan los neurotransmisores, en este caso la dopamina, que con el fármaco bloquea el exceso o déficit de la concentración de dopamina en el cerebro y permite que haya una ventana terapéutica adecuada de concentración que permite que el cerebro funcione normalmente. ¿Ah? Entonces, eso es lo que, cómo actúa los medicamentos. Yo puse este en particular porque es el que yo me consumo o tomo todo diariamente, una tableta de 3 miligramos todos los días. ¿Ah? Y me mantiene funcionando, pero súper bien, como todo el mundo, y no tengo ningún problema, pero es un tratamiento de por vida. ¿Ah? Eso es llevar la estabilidad y el equilibrio bioquímico del cerebro. También me pareció importante destacar que la cannabis o la marihuana produce síntomas similares en pacientes que tienen síntomas similares en pacientes que no tienen esquizofrenia, y igual a la esquizofrenia que han consumido cannabis. ¿Ya? O sea, puede llevar a producir los síntomas parecidos a psicosis. ¿Ya? Y también el segundo estudio indica que en pacientes psicóticos que usan marihuana son más frecuentes los síntomas que en personas que no usan marihuana. O sea, personas con psicosis que usan marihuana se agravan su estado, es peor que si no la consumieran. O sea, los síntomas no serían tan graves. O sea, son graves, pero no tan fuertes. Y por último, existe una relación dosis-paciente de consumo de marihuana en la adolescencia con el consiguiente riesgo de suicidio, de producir la enfermedad, producir esquizofrenia, con el consiguiente riesgo de suicidio en adolescentes. Ahora, los estudios indican que los factores mentales difíciles, de violencia, sea de lo que sea, de dificultad en el entorno donde está naciendo, gestándose el ser humano, en el vientre materno, o bien cuando ya es un poco mayor, o cuando es niño, puede que a futuro gatille la enfermedad, pueda producir. Se producen quizás posiblemente alteraciones en el cerebro, bioquímicas, que pueden manifestarse en el desarrollo de la enfermedad a futuro. Y tal como dice el segundo estudio de esta diapositiva, trae los individuos con predisposición genética sometidos a estrés del entorno, puede provocar desarrollo alterado de la red neuronal, de las conexiones de las neuronas, y aparecer posteriormente la persona con la enfermedad. ¿Eh? Eso ya está estudiado. Ahora, rápidamente, esta diapositiva no la había mostrado y que indica que lo que yo decía, los fármacos tienen una capacidad antagonista, que estos son los receptores, los azules de la dopamina, que es el neurotransmisor que se produce en la neurona presináptica, que es esta. Entonces, esto tiene la capacidad de bloquear que la dopamina, que está en azul, ingrese a sus receptores de la siguiente neurona para transmitir la información del neurotransmisor, que lleva el neurotransmisor de una neurona a otra. Entonces, porque según el estudio, una cantidad subóptima de respuesta
el cerebro es disfuncional. Una que es del 0 al 40% de ocupancia del fármaco en el receptor. Entre un 40 y 60% la ventana terapéutica, que es la ventana donde el ser humano que tiene la enfermedad puede funcionar normalmente su cerebro y puede conducirse, llevar una vida como todo el mundo, una vida entre comillas con normalidad. Y una cantidad superior también de mucho fármaco bloqueado también produce trastorno. Entonces, entre el 60 y 80% de ocupancia del fármaco en el receptor de la neurona receptora es la ventana terapéutica que permite que el cerebro del ser humano con la enfermedad funcione bien y pueda, por supuesto, poder vivir y llevar una vida en relación a los demás con normalidad. Y aquí me permití colocar esta diapositiva, que es un fármaco antagonista o agonista, que tal como decía, que es el caso de la risperidona que mostré anteriormente. Antes del fármaco, la sustancia natural, sea el neurotransmisor, llega al sitio receptor y la actividad celular normal funciona. Fármaco agonista es el fármaco que potencia la actividad celular. Y el fármaco antagonista, que es el caso del receptor que bloquea la dopamina, el neurotransmisor dopamina, y la actividad neurocelular queda bloqueada o disminuida. Ahora, ya estamos terminando en esta parte. Una de las preguntas era si eran factores culturales los que producían la enfermedad, ¿eh? Los que gatillaban, bueno, o la gatillaban. El punto es que es controversial esta posición. La psicología o la psicopatología, que es una rama de la psicología, habla en términos de que esta es una enfermedad patológica de comportamiento del ser humano que podría ser provocada, inducida por factores sociales, culturales sociales. Y estas ramas tratan de explicar lo que se considera patológico desde el punto de vista de la teoría del comportamiento humano. Y yo quiero contar que una vez que asistí por el año la primera vez de 2004, 2003 o 2007, no me acuerdo bien, me invitaron al Observatorio de Salud Mental me parece que era no sé si era la Universidad de Chile, pero bueno, el encuentro se hizo en una de las facultades de medicina de la Universidad de Chile y era liderado por un grupo de psicólogos. Bueno, me invitaron. Al punto que fui y lo que planteé lo que dije que uno de los grupos que trabajaban con estos psicólogos se llamaba libremente, o sea, libre-mente, o sea, un juego de palabras, libremente. Personas con enfermedades psíquicas, entre ellos la esquizofrenia y otras, que se agrupaban en torno a un líder muy carismático que lo guiaba, que era un joven ya mayor, ya así, tenía sus 28, 30 años, y en un programa de televisión que de informe especial, que hizo un reportaje a la Radio Diferencia, que transmitió durante muchos años en el Hospital Salvador, del cual yo fui fundador, en el año 2005, de esa emisora, que transmitía online todos los fines de semana, sobre psicoeducando a la comunidad en torno a las enfermedades mentales. Y el punto es que dijo en ese reportaje que las enfermedades era una forma de interpretar o conocer y racionar frente a la realidad del medio social, que era provocada por eso.
que era una forma de interpretar y conocer la realidad. Eso fue lo que algo así dijo. Entonces, bueno, yo en ese momento di mi parecer que eso no me parecía que era una forma sana de definir la enfermedad, porque dije yo, esa forma de interpretar o conocer la realidad como la definía, no era por ningún motivo positiva, porque vivir la enfermedad con el trastorno es como un infierno en vida, entonces, del cual es difícil salir. Entonces decía que eso no podía ser, que no podía ser considerado una cosa así. El punto es que con los años he ido pensando que a lo mejor el muchacho quiso decir que es tal el estrés que produce el tipo de sociedad que vivimos, que provoca que seres humanos se estresen a tal extremo que desarrollan la enfermedad. Sí, eso podría ser factible, pensándolo bien, puede ser, pero sin embargo no hay que olvidar la base genética, la predisposición genética, biológica, bioquímica que produce la enfermedad y que por factores mentales, como se ha postulado en los estudios anteriores que vimos, puede provocar que la enfermedad se desarrolle. Bueno, el punto es que no me gustaba ese grupo, y lo digo hasta a la fecha, lo digo, porque este líder de ese grupo lamentablemente inducía a todos sus más personas, que los seguidores que formaban estos grupos, este grupo era grande, y está por toda la región metropolitana, tiene muchos integrantes, y lo inducía a que abandonaran los fármacos, los remedios, por lo tanto que no eran necesarios, que bastaba solamente con darse cuenta, con apoyo psicológico, solamente subsanar el problema. Pero eso no es así, porque con el tiempo se encontró que muchos pacientes recaían, y cuando venía una recaída era más grave que la anterior. Entonces el deterioro era muy significativo. Eso por una parte. Bueno, y finalmente, si hay oportunidad de conversar un poco, algunos detalles más de mi historia personal, podré hablarlo, pero para finalizar la presentación ya, y continuar con el otro documento, es que he estado 41 años en el Hospital Salvador, y 20 años fui un líder social, un activista por los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, y conocí muchos casos, muchas personas, muchas situaciones, y eso me ha permitido tener una experiencia que me ha permitido hasta la fecha, hasta hoy, el día de hoy, poder ayudar a la persona que lo necesite y que me lo pida, o que yo voluntariamente lo haga. Una experiencia que no todos pueden tener, como la que yo he tenido, de haber vivido todos los síntomas graves de la enfermedad, terrible, un infierno, pero haber tenido la capacidad de recuperarme, porque yo siempre pensé que yo podía salir, que la ciencia me iba a ayudar, que la medicina me iba a ayudar, y que también mi formación, mi educación me iba también a tener una visión mucho más completa de la enfermedad y de la experiencia de vida, de lo que yo podía hacer, de lo que yo podía lograr y hasta dónde podía llegar en mi historia personal. Todos esos factores en conjunto que forman lo que soy yo como ser humano, me ayudó a estar donde estoy. En este momento en la universidad, como profesor, y a la vez también como doctor candidato en ciencia comercial y química, avanzando en mi tesis doctoral. Así que, en fin. Y bueno, y finalmente dejo esta diapositiva que me agrada mucho. Richard Dawkins es un referente para mí como científico, junto con Mario Bunge, etcétera, y Galileo, Albert Einstein. Bueno, él tiene una frase que es muy hermosa. Él dice: la ciencia es la poesía de la realidad. Esa es mi presentación, y con esto he terminado. Bueno, voy a cerrar. Perdón, quiero ir a compartir el otro documento, Waldo. Claro, tú tienes el control, Raúl, así que
Bueno, ya cerraste un documento, ahora solamente basta que vuelvas a apretar el botón compartir. Aquí estamos, ok. Bueno, este documento contiene todo el contenido de nuestra asignatura, desde el punto de vista ontológico, epistemológico y divulgación científica. Yo a ustedes les di la tarea, como la prueba 6, solamente el punto del punto de la divulgación científica. Pero este documento es muy completo, fue desarrollado y puse como tema de divulgación científica lo que acabo de exponer en las diapositivas. Entonces, desde el punto de vista del concepto ontológico, hay 5 preguntas que están respondidas. La primera pregunta, ¿cuáles son las entidades del tema objeto? En este caso, el tema es la esquizofrenia, el tema que le acabo de exponer. Entonces, la respuesta es, la persona paciente con la enfermedad de esquizofrenia EQZ es la entidad, la persona, porque la enfermedad psíquica, la esquizofrenia, no existe, es una propiedad del cerebro, que produce el cerebro en disfuncionalidad, pero para que ocurra eso tiene que existir la persona como entidad primero, como objeto. Luego el cerebro, neuronas, neurotransmisores, químicos, dopamina, etc. Segundo, ¿qué propiedades de estos objetos son relevantes tener en cuenta? ¿Qué propiedades? La enfermedad EQZ del paciente, la mente como propiedad emergente del cerebro como sistema, la conducta normal del paciente, malestar psíquico del paciente, exceso o deficiencia de la concentración de dopamina. Tercera pregunta, ¿qué conjunto de propiedades define el sistema del tema? Estado. La función deficiente del cerebro por desbalance bioquímico de los neurotransmisores entre neuronas, lo que manifiesta la EQZ en la persona del paciente. O sea, el estado de un paciente con esquizofrenia es un estado de disfuncionalidad bioquímica del cerebro, que es permanente si no se trata médicamente, con apoyo de la ciencia. Después, ¿qué cambio en el tiempo son relevantes de comprender en el tema? Proceso. Entonces, la persona ante la enfermedad presenta una condición de normalidad. Cuando aparece y se desarrolla la EQZ, presenta conductas anormales que no le permiten interactuar sanamente con el entorno social y finalmente con tratamiento médico y farmacológico se puede recuperar de la enfermedad para llevar una vida como cualquier ser humano. O sea, aquí está ejemplificado 3 estados, o sea, el cambio, desde un estado de normalidad, el estado de la enfermedad y el estado de la recuperación, de la rehabilitación, de la resiliencia, o sea, en el desarrollo de la enfermedad. Y quinto, en este punto, ¿con qué otro objeto interactúa el objeto de nuestro tema, sistema? Y la persona con EQZ interactúa con otros de su entorno familiar, o sea, el entorno familiar como sistema, con otras personas, y cada persona es un sistema, es un micromundo. Entonces interactúa con su entorno familiar, con otras personas del entorno familiar, médico, con pares de sus mismas condiciones y con la comunidad donde está inserto. Ese sería el primer aspecto ontológico del tema. Con respecto al concepto epistemológico, también hay varias preguntas. ¿Qué sabemos del tema? Idea. En general, la comunidad de personas desconoce que la persona con EQZ, con tratamiento médico y farmacológico, puede llevar una vida normal, como todos los seres humanos. Al respecto está arraigada la idea de que el paciente con EQZ es una persona peligrosa para sí misma y para los demás, clasificándola en estereotipos dañinos y discriminatorios para con ella. 12. ¿Qué sabemos del tema? Datos. El 2% de la población mundial sufre de enfermedad de EQZ. 13. ¿Cuáles son las preguntas de este trabajo? Problema. La EQZ es una condición humana, la EQZ es de origen biológico, la EQZ es de origen cultural. ¿Puede la educación cambiar la propia naturaleza de la persona, incluyendo la EQZ? 4. ¿Qué ideas se disputan la mejor respuesta a las preguntas anteriores? Hipótesis. La hipótesis dopaminérgica de la ciencia y la hipótesis de que la evolución del cerebro humano puede haber jugado un papel en el desarrollo del trastorno de EQZ. ¿Cuáles son las
relaciones causales implícitas, ley. Se acepta en la comunidad científica que los factores genéticos, epigenéticos, ambientales y evolutivos pueden causar la IQZ en las personas. 6. ¿En qué cuerpo de conocimiento nos movemos? ¿Cuáles teorías? Teoría. Desde la filosofía de la ciencia relacionada con la biología del cerebro humano y su propiedad emergente, la mente. Teoría dopaminérgica de la ciencia. Desde la teoría de la psicopatología de la mente y la teoría evolutiva del cerebro humano. 7. ¿Cuáles son los datos a favor y en contra de la hipótesis rivales? Evidencia. La evidencia científica ha demostrado que las personas con EQZ tratados médica y farmacológicamente tienen altas tasas de recuperación de su salud. Hay muy pocos casos de personas con EQZ que se recuperan a un nivel normal de funcionamiento como ser humano, solo con terapias de apoyo psicológico. O sea, hay muy pocas personas en este caso. Y la teoría evolutiva demuestra que la EQZ se asocia al desarrollo evolutivo del cerebro en el tiempo de nuestra especie humana. 8. ¿Qué aspectos de realidad relacionados con el tema se han de valorar y considerar? Hecho. Considerar el valor de la ciencia para el tratamiento integral de la persona con EQZ desde la objetividad y la evidencia de ella. Y no solo desde la propuesta de interpretación subjetivista para el tratamiento de las personas con EQZ, como podría ocurrir muchas veces solo con la psicología. Ahora, el aspecto de la tarea que les di, y que es la alfabetización científica. ¿Qué clase de artículos se consultaron para este trabajo? Literatura. Bueno, este trabajo, como ustedes pudieron ver, hay diversos estudios con sus autores y años. Entonces se consultaron paper review y paper actuales. En total fueron 13, más otras fuentes, de 2020 y años anteriores, sobre la enfermedad creciente de las personas. 2. ¿Por qué este tema es importante para las personas? Alfabetización. Porque es importante divulgar la información sobre la enfermedad crucieta de las personas que la sufren, para crear conciencia sobre la realidad del estigma social, discriminación, rechazo a que son sometidas en la sociedad, como una forma de psicoeducación a la comunidad para cambiar las ideas negativas de ellas que no le permiten la inclusión, la aceptación de la diversidad de las personas, la tolerancia y el respeto a sus derechos humanos como tales. 3. ¿Por qué pasa esto? Explicación. Porque la sociedad de las personas en el tiempo tiene ideas y prejuicios equivocados sobre las personas con EQZ. Hay ausencia de información válida, objetiva desde la ciencia en la comunidad, enfermedad de la cual nadie está salvo de estar en esta condición humana. 4. ¿Qué podemos esperar que ocurra? Predicción. Con la psicoeducación de la comunidad a través de la divulgación científica sobre las personas con EQZ, en todos los estamentos de ellas, se podrá revertir en el tiempo esta situación para mejor comprensión de las ideas en torno a la EQZ en ellas. 5. ¿Qué podemos hacer? Acción. Cambiar nuestras propias ideas de las personas con EQZ y apoyar todos los esfuerzos que se hacen en la actualidad para la inclusión en la sociedad de una manera digna del ser humano que son ellas. 6. ¿De qué falacias nos debemos cuidar para este tema? Escepticismo. Que las personas con EQZ no pueden realizar logros importantes en su existencia para estar mejor consigo mismos y con las personas de su entorno cercano o no, y que nunca podrán superar la enfermedad a niveles aceptables y compatibles con la, entre comillas, normalidad de la vida. Esta sería la última pregunta. Entonces, este documento es muy esclarecedor y les va a permitir guiar, poder orientarse en el trabajo final que tienen que hacer y también en la tarea que les dejé como evaluación 6. Así que eso sería, y ambas presentaciones igual. Gracias, Raúl. Bueno, la presentación de Raúl es un excelente cierre para, no solamente para el tema de la alfabetización científica, sino que también para el curso entero. Muchos de ustedes, no todos, porque algunos se van a dedicar al área de la bioquímica, ¿no es cierto? Se van a ir más por el lado de la investigación científica, otros se van a ir más para el lado de la educación científica, pero en cualquiera de los dos casos ustedes van a ser profesionales que van a influir socialmente. Y el tema de influir socialmente pasa por que si bien es cierto, gran parte de su entorno social no se va a dedicar a la ciencia,
la idea es que tratando de integrar los aspectos de este curso que podrían ser útiles para la gente, para que tome buenas decisiones, para que opine informadamente y para que valore la ciencia, ustedes van a tener un rol fundamental a la hora de influir en estos temas, educar a la persona en estos temas. Cuando digo en estos temas no me refiero al tema de la esquizofrenia en particular, me refiero al tema de la naturaleza de la ciencia, ¿ya? Y el valor social que tiene esta. El tema que tocó Raúl, claro, se puede enfocar en un tema más general que sería la naturaleza humana, particularmente el comportamiento humano. Y estos temas siempre generan controversia. ¿Ya? Ustedes pueden tener varios ejemplos. ¿Ya? Está el tema de la identidad sexual, de la identidad de género, de la violencia. Hay muchos temas en donde está la disputa de cuál es el origen de esto, si el origen es biológico, si es social, si es una mezcla de las dos cosas. Decisiones que se toman respecto a estas posturas, decisiones que tienen connotaciones éticas, connotaciones morales, y desde este punto de vista, lo que apunta este curso, ¿no es cierto?, es a darles una visión general de la ciencia, no de la química particularmente, sino que de la ciencia, y ni siquiera solo las ciencias naturales, sino que nuestra visión es desde también de las ciencias sociales bajo la tesis, que por supuesto que es debatible, pero nosotros creemos que es fecunda, que la ciencia es una sola, que no existen las ciencias. Por supuesto que existen desde nuestro punto de vista métodos o técnicas distintas, pero existe una visión unitaria por cuanto a la realidad que estudian es una sola, a distintos niveles. ¿Ya? El caso de Raúl, para mí es un caso ejemplar, porque es como una persona con habilidades y conocimientos científicos mejoró su calidad de vida. Como bien decía Raúl, personas que tienen circunstancias similares a la de él respecto de padecer esquizofrenia, no lo consiguieron. ¿Ok? Y su vida, como dice Raúl, fue un infierno. Raúl, Raúl no lo mencionó con grandes detalles por cuanto, obviamente que para Raúl no es tan importante jactarse de eso, pero Raúl tiene título de profesor de química con una trayectoria de décadas en el sistema escolar, tuvo su magíster en didáctica de la ciencia experimental, está ahora terminando su doctorado, o sea, una vida más que productiva, ¿ya? Y desde ese punto de vista, la idea es hacerles ver a toda la gente que si bien es cierto, la ciencia no te asegura el éxito, ni te asegura que tu vida va a ser feliz, pero sí te da muchas mayores chances de desenvolverte en el mundo. O sea, cada quien tiene sus limitantes, ¿ok? Por supuesto que hay personas que aplicando esto a lo mejor igual van a tener una vida difícil, igual van a tener una vida con problemas, pero al menos explotar al máximo las chances de tener una vida, bueno, yo sé que la palabra no es muy feliz, pero una vida feliz, independientemente de lo que ustedes entiendan por vida feliz, ¿ok? Algunos lo asocian a que sea una vida productiva, algunos lo asocian a que sea una vida con propósito, otros lo asocian más a una cuestión más hedonista de pasarla bien, los placeres, como quieran verlo, ¿no es cierto? No me voy a meter en su escala de valores, pero el hecho es que lo que quieren hacer de su vida va a tener mucho más chances si es que aplican las habilidades y el conocimiento científico, ¿ya? Ahora, obviamente que esto no quita una cuestión que en este curso no nos hacemos cargo, también yo tengo que ser muy claro de las limitantes que tiene este curso. Todo este tema de utilizar la ciencia para la vida no está desapegada de la ética y la moral. Y en este curso no tocamos esos aspectos. ¿Ok? No es lo mismo comprender cómo funciona el mundo, que eso quizás es neutro éticamente hablando. Yo no, el conocer el mundo no es en sí bueno o malo, ¿no es cierto? Hay gente que lo asocia bueno por un tema personal, ¿no es cierto? Porque le gusta la actividad intelectual, pero el actuar sobre el mundo sí tiene una connotación ética y moral, porque en el fondo, ¿qué voy a hacer con ese conocimiento? Y por lo tanto, ¿cuáles son los valores que me mueven? ¿Ok? Y ahí obviamente que el tema se vuelve más complejo, la ciencia algo aporta, pero no es, desde mi punto de vista, decidora, ¿ya?
Por eso yo les decía una frase que no es mía, ¿no es cierto? Que la ciencia les dice cómo es el mundo, no les dice cómo actuar en el mundo. El cómo actuar en el mundo, aplicando el conocimiento científico, va a depender del tema de la escala de valores. Esta institución tiene una escala de valores que es su sello, ¿ya? Que está centrada en el tema de la escala de valores del catolicismo, que algunos valores son, desde mi punto de vista, universales, no son propios solo de la religión católica, ¿ya? Pero obviamente que hay un tema de reflexión personal que ustedes deben tener, ¿ya? Deben tener. O sea, lo que quisimos aportar en este curso es que, como decía el gran Carl Sagan, ¿no es cierto?, la ciencia no es solo un cuerpo de conocimiento. Nosotros no estamos aquí solamente para decirles que una teoría y enseñar teorías. Para eso tienen ustedes sus ramos, obviamente. Existen ramos para eso. Nosotros estamos aquí para que ustedes vean la lógica que está detrás de cómo se generan esas teorías, que tengan una visión general de la ciencia para que, a pesar que no dominen todo el conocimiento científico, sí tengan criterios generales para adentrarse en este. Y claro, y aquí obviamente les paso un recado a la gente de pedagogía. Yo creo que la gente de pedagogía es la que tiene el rol social más importante que los que nos dedicamos a la ciencia básica. Los que nos dedicamos a la ciencia básica, el efecto que generamos sobre la sociedad, salvo que seamos Albert Einstein, ¿no es cierto?, es mucho más acotado que el efecto que tiene un profesor. El profesor impacta a muchas más personas normalmente. Estoy hablando en un contexto normal. Por supuesto que si alguno de ustedes se gana un premio Nobel, los que se dedican a bioquímica, su impacto social va a ser enorme. Pero la mayoría de la gente que trabajamos en ciencia, que no nos ganamos premios Nobel, nuestro impacto social en términos de cuántas personas influimos es muy acotado. En cambio, el impacto que tiene una persona que se dedica a la educación, en el sistema escolar, por ejemplo, la cantidad de generaciones que influye es enorme. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí también hay una cuota de responsabilidad y espero que este curso le haya servido en algo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario para efectos del cierre, algo que quieran decir que nos pueda ayudar a mejorar las próximas versiones del curso también. Por supuesto que todo es bienvenido. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, yo quería decir algo. Ramón. Sí, o sea, más que algo en particular, es como una palabra de respecto al curso. A mí me pareció un curso bastante bueno porque habían hartos elementos que yo no manejaba en realidad y si algo me gustó del curso es que nos hace cuestionarnos muchas cosas y a mí personalmente me gusta cuestionarme casi todo sin caer en la paranoia de si estamos en la Matrix o no, eso sí. Entonces, yo valoro harto lo que hemos revisado acá y creo que lo importante de esto es poder implementarlo en nuestras clases como futuros docentes, porque ahí está nuestra tarea principal, que yo creo que también es, además de entregar conocimiento, estimular el pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, con todas las herramientas que adquirimos en este curso al menos, creo que tenemos bastante por donde poder tomarnos y aplicarlo de buena manera para que los futuros alumnos que vayamos a tener se puedan formar de una manera más completa y no solamente sean una caja que está llenándose de conocimientos de diversas asignaturas. Pero eso, profe, más que otra cosa. Mira, te agradezco tu comentario porque yo he tenido discusiones, obviamente con respeto y académicas, con muchos colegas, ¿no es cierto? Y el rol que tiene la educación, siempre un tema de debate candente, ¿ya? Algunos le dan una connotación hasta política a la educación. Y claro, como la educación científica es parte de la educación, obviamente que de rebote le llega al tema científico. Cuando tú dices juicio crítico, yo estoy de acuerdo, ¿ya? Desde mi punto de vista, que obviamente mis colegas me lo han criticado, yo creo que la función del educador no pasa por adoctrinar políticamente a una persona. Por mucho que crea por mucho que profese una ideología política, por mucho que crea que es la mejor, que es la que nos va a salvar en la humanidad, yo creo que el rol del docente es, como dices tú, el juicio crítico. Yo también le endoso el escepticismo, y el juicio crítico pasa precisamente por analizar los sistemas de pensamiento como lo que son, creaciones humanas, falibles, con errores, con fortaleza, pero no como verdad absoluta que hay que seguir a pie juntilla ni empezar a defenderla como un activista sesgado por el poder, ¿ya? Claro, cuando yo he dicho esto, me han destruido personas que ven la educación como un rol de adoctrinamiento político en cierta ideología, pero bueno, son visiones, ¿ya?
Ahí ustedes verán a qué adhieren o a qué no. Ahora, obviamente que hay una parte del conocimiento que algunos defienden que hay que entregar, porque algunos dicen que esta visión del juicio crítico es demasiado extremista, porque si no, no enseñamos nada, dicen algunos. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar? Nada, y cada quien aprende lo que quiere, o hay ciertas cosas que hay que enseñar sí o sí. Bueno, aquí la UNESCO ya se la jugó y dice que hay que enseñar las cosas que afectan a la calidad de vida. Ahí ven ustedes qué piensan. Aquí Benjamín dice que si nos dedicamos a la investigación, claro, se está yendo a la gente que no se dedica a la educación, como en el caso de Ramón, sino que se dedica a la investigación científica, más que la educación científica. En algún momento tenemos que informar a qué nos dedicamos y eso no es necesario, es para pares. Este curso nos enseñó a no encerrarnos solo en el ambiente científico. Ah, bueno, sí, porque obviamente que yo valoro eso, o sea, a mí personalmente, siendo que me dedico a la ciencia básica, a mí no me gusta el científico que solo habla de sus papers. Yo creo que ese científico, yo personalmente veo al científico como, primero, es un científico y segundo, especializado en un campo. O sea, yo soy un científico especializado en química ambiental, yo soy científico. Y yo creo tener ciertos criterios científicos generales para conversar de ciencia en cualquier área con mis colegas, ¿ya? Pero hay personas que no lo ven así. Hay personas que se declaran a sí mismos, no sé, voy a poner una etiqueta, un virólogo, o sea, y solo habla de virus, ¿ya? De hecho, yo he hablado con periodistas que me dicen que el problema que tienen con la mayoría de los científicos en Chile es que tienen miedo de opinar en temas que no sean exclusivamente los que publican. Eso yo creo que hay un problema ahí, ya hay un problema ahí. Yo creo que hay ideas generales que uno puede plantear, ¿no es cierto? Y ahí quizás apunta un poco a lo que dice Benjamín, ¿ya? O sea, en el fondo, explicar lo que hacemos, ¿no es cierto? Pasa por decir, somos científicos, ¿ya? ¿Qué es la ciencia y cómo se investiga? Y segundo, y dentro de lo que es conocer el mundo, yo me dedico a esta parte del mundo. Eso para mí yo creo que le hace mucho más sentido a una persona que no sabe lo que hacemos, ¿no es cierto? Para responderle de una forma más aproximada. Ahora, la única cosa que yo sí quería agregar respecto a la gente que se va a dedicar a la investigación científica es que tienen que tener claro, desde mi punto de vista, porque yo soy químico industrial de formación, entonces, para mí la relación entre ciencia y sociedad desde la investigación científica tiene una fuerte connotación a través de la industria. Para mí la industria ha sido un motor de cambio social enorme, con sus pros y sus contras. La contra es la contaminación, ciertamente, yo me dedico a la química ambiental, pero el pro es que el desarrollo humano material ha sido enorme desde la industria científicamente explotada. O sea, nunca en la historia de la humanidad nos habíamos desarrollado tanto en términos de expectativa de vida, de erradicar enfermedades, de acceso al alimento, al agua de calidad, ¿no es cierto? Y eso es un triunfo de la industrialización de la sociedad, y la industrialización surgió con la ciencia moderna. ¿Okay? O sea, antes existían otras industrias, sí, pero no con el éxito de las que hay actualmente. Entonces yo creo que eso también tienen que entenderlo la gente que se dedica a la ciencia básica, creo yo, en mi opinión. Y claro, como dice Benjamín, muchos tienden a quedarse en su zona de confort, claro. O sea, pregúntame de lo que publiqué, no me preguntes de qué pasó en Puchuncaví, como a mí me han hecho harta entrevista en Puchuncaví, a pesar que yo menos de un 10% de los papers que tengo son de Puchuncaví, pero obviamente que uno tiene el criterio para opinar de cosas que incluso uno no ha investigado. Yo creo que ustedes como científicos también, o sea, por mucho que ustedes no desarrollen vacunas, pero me imagino que tendrán una opinión formada e informada respecto del rol de las vacunas y su rol en la sociedad. Y para eso no tienen que ser inmunólogos. No sé si me explico. Más dudas, comentarios. Bueno, no habiendo más dudas ni más comentarios, y considerando que estamos en la hora ya, bueno, ha sido un gusto. Les vamos a... este curso debería ser obligatorio para los... Ah, bueno, ¿ustedes, Benjamín, eres de bioquímica? Sí, me parece que sí. ¿Tú eres de bioquímica, Benjamín? Claro, los bioquímicos no tienen un curso obligatorio de este tipo. ¿Ya? Bueno, es que los bioquímicos también cuesta ponerle ramos en la malla, tiene una cantidad de ramos gigantes los bioquímicos. O sea, pues muchas cosas pueden ser obligatorias, ¿no es cierto? Y obviamente que siempre una malla de pregrado nunca va a ser suficiente, ¿ya?
Pero también hay que entender que no a toda la gente le interesa esto. También quiero ser súper claro con esto. Así que, bueno, tengo entendido que los talleres de bioquímica que ustedes tienen, de repente le tienen un par de cursillos que tocan algunos temas, al menos del método científico. De hecho, lo sé porque me han invitado a mí a dar algún par de sesiones en esos talleres. Así que, bueno, lamentablemente está descrito, Benjamín, y la gente que estudia pedagogía, que lamentablemente este campo, la naturaleza de la ciencia, filosofía de la ciencia, como quieran llamarle, lamentablemente para mí, mi opinión, está hiperdominado por humanistas y científicos sociales. La participación de los científicos del área de ciencias naturales es muy baja, y para mí es lamentable, porque la visión de ciencia que se está generando en los textos más famosos, al menos, desde mi punto de vista, tiene muchos sesgos, porque los científicos naturales participan poco. Pero bueno, desde mi punto de vista. Así que ustedes ejerzanlo lo mejor que puedan, ¿ya? Bueno, Raúl. y un par de cosas para al menos yo terminar. Y en primer lugar quisiera decir que si los alumnos desean las dos presentaciones de la clase de hoy, me la pueden pedir al correo, ¿eh? Me la pueden pedir. Me mandan un correo y yo se las envío. Y lo segundo, bueno, agradecerle a los alumnos y los que continuaron hasta el final el interés que tuvieron por nuestra asignatura y que es importante que lo que se ha comentado aquí de formar las personas, los estudiantes, una capacidad crítica, un empoderamiento de la importancia de conocer lo que es el valor de la ciencia. Y lo que yo opino es que va tal vez a librar del despeñadero que se encuentra la humanidad en la actualidad. Es posible que la ciencia tenga ese rol. Y finalmente, muchas gracias. Fue un curso muy, muy bueno. Hubo mucho debate, conversación y crítica. Y lo importante es que ustedes sigan con este conocimiento, con estas ideas que han recibido acá, las sigan en su entorno donde se desarrollen, ya sea profesionalmente o en su entorno cercano. Eso, muchas gracias. Saludos a todos, que estén bien, cuídense y los vamos a estar contactando por el tema de la nota. ¿Sí? Le iba a hacer una consulta con respecto a la evaluación 6, si al final quedaba como optativa, porque no me quedó claro en el curso si quedaba como optativa o como... Sí. A ver, sí, buena pregunta, pero no es que la evaluación 6 sea la optativa, es que en el curso hay 6 evaluaciones parciales y vamos a elegir las 5 mejores notas, lo cual no implica que ustedes estén obligados a rendir las 6. Si ustedes quieren rendir 5, se quedan con 5, pero quien realice las 6, vamos a quedarnos con las 5 mejores notas. Entonces, cualquier evaluación parcial podría ser optativa, no solamente la última. ¿Ya? Ya, profe. Entiendo. Profe, yo tenía otra Chao, duda. profe. Sí, chao, chao. Ramón, dime. Era respecto a la evaluación final. Es Sí. que me conecté un poquito tarde, entonces no sé si dijo la Chao, fecha. profe, gracias. Mira, la entrega del trabajo habíamos quedado que era para hasta el próximo jueves, ¿ya? Sería el jueves 8. La rúbrica fue subida al aula, ¿ya? Ya, profe. Y en el video, si es que llegaste tarde, pero puedes meterte al video cuando lo suba, ahí yo explico la rúbrica, ¿ya? Ya, sí, no hay problema. Pero en breve resumen, tienen que elegir un tema que se conecte con alguna dimensión de la alfabetización científica, como el tema que presentó Raúl, por ejemplo, y lo analicen respecto al problema, las posturas y los estudios que hay al respecto para formarse una opinión propia que se vea reflejado en el video, utilizando las categorías del curso, tal cual como mostró Raúl al final del trabajo, por ejemplo, las categorías ontológicas, las epistemológicas, etc. Ya, profe. Muchas gracias. Eso era. Ok. Ya, chaito, que esté bien. Chao. Chao, profe, que estén bien y muchas Chao, gracias. profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.